Cordial saludo, queridos aprendices. Hoy vamos a hablar sobre instrumentos financieros bajo estándares internacionales, los cuales son considerados como contratos que dan lugar a un activo para una entidad y a un pasivo o a un instrumento de patrimonio para otra entidad, como son las acciones, los bonos, los préstamos, entre otros. La normatividad que regula los instrumentos financieros en cuanto al reconocimiento y la medición son las NIP 9 y NIC 39 en NIP plenas y la sección 11 y la sección 12 para NIP para pymes. Bueno, nos vamos a enfocar entonces en pasivos financieros. Estos pasivos financieros comprenden todas las obligaciones que tiene la empresa del corto o largo plazo, ¿sí? Derivados de hechos pasados. Los pasivos no necesariamente son malos para la empresa, ya que estos permiten la inversión para el desarrollo de su actividad en compra de maquinaria, muebles y enseres, materia prima e insumos, o para ampliar su negocio, adecuando infraestructura o abriendo nuevos puntos de venta. Estos pasivos se pueden clasificar de acuerdo al límite temporal de pago, según en pasivos corrientes o al corto plazo y no corrientes o a largo plazo. Estos pasivos al corto plazo son obligaciones que se amortizan en periodos menores a un año, por lo que los pasivos no corrientes o a largo plazo son pagos superiores a un año. También se pueden clasificar de acuerdo a su origen de financiación. En financiación interna, cuando los fondos provienen de los socios, de las reservas, de amortizaciones o provisiones. Y financiación externa, cuando estos fondos provienen de factores externos a la empresa, como el leasing, los créditos, los préstamos bancarios, entre otros aspectos. Cuando hablamos de créditos bancarios, el sistema financiero utiliza algunos métodos de amortización. Los más conocidos son el método alemán, que siempre maneja cuotas variables, el método francés, que maneja cuotas fijas mensuales, el método americano, en donde se pueden otorgar periodos de gracia, y los métodos de gradientes, cuando sus cuotas son crecientes o decrecientes. Para efectos del taller de que nosotros estamos hablando de Tecnicentro de Oriente, vamos a hacer un crédito de amortización con el sistema francés, que consiste en que el prestatario se compromete a pagar unas cuotas periódicas constantes o fijas, y estas incluyen el capital más los intereses. Ojo que los intereses también pueden ser fijos o variables. En este caso, para el ejemplo, pues vamos a tomar una cuota fija y vamos a calcular la tasa interna de retorno o la TIR. Bueno, eso en cuanto a teoría, muy por encimita, porque pues ya ustedes tienen como la obligación, digámoslo así, de consultar más a fondo estos estándares internacionales. Entonces nos vamos para la tabla de amortización. En esta tabla de amortización vamos a trabajar este ejemplo, ¿sí? La empresa obtiene un préstamo de Bancolombia por 20 millones de pesos a 24 meses al 28% efectivo anual, consignando directamente a la cuenta corriente. En este crédito se incurrieron unos gastos de 165.000 pesos por estudio de crédito. Entonces, esta es la información que nosotros tenemos. Con esa información vamos a aplicar entonces lo que es el préstamo como tal, la tabla de amortización. Entonces, acá en nuestra información vamos a colocar los 20 millones de pesos. Vamos a colocar el interés anual, que es el 28% efectivo anual, los años correspondiente a 2 años,
pero la recomendación siempre es trabajar en una tasa de interés mensual, por lo cual vamos a pasar esta tasa que es efectiva anual y la vamos a dividir en el número de periodos de pago, como es un año, pues serían 12 periodos y nos va a dar la tasa de interés mensual, el 0,02%. Lo que indica que estos 2 años los vamos a pasar en el número total de cuotas por los 2 años y si estamos trabajando mensual, corresponde a 24 cuotas. Vamos a trabajar la TIR y vamos a trabajar la cuota mensual. Entonces, ¿por qué la cuota mensual? Recordemos que nosotros vamos a trabajar el sistema de amortización del método francés y en esa cuota la vamos a establecer fija, ¿sí? Te vamos a establecer la cuota mensual fija. Para establecerla vamos a trabajar con la función X, ¿sí? La que da el computador y acá le vamos a dar pago. Seleccionamos, le damos a aceptar, trabajamos con esta tasa, número de periodos, los 24 meses o 24 periodos, y acá en el valor presente nosotros vamos a trabajar los 20 millones. Entonces le vamos a dar negativo, ¿sí? Porque es un flujo de efectivo, entonces ese lo vamos a traer siempre negativo y seleccionamos el préstamo actual, que son los 20 millones de pesos, y le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, automáticamente nos da la cuota mensual fija, ¿sí? Que es la que vamos a establecer en esta tablita. Entonces yo me voy a traer esta cuota y le voy a dar, la voy a fijar para distribuirla durante los 24 periodos. Entonces le voy a dar función F4. La fijé, le doy Enter, la tomo de acá y la arrastro hacia los 24 periodos y automáticamente me está dando las cuotas por cada periodo. Cuotas fija mensual de acuerdo al sistema de amortización francés. Muy bien. No vamos a trabajar con este interés mensual, que este es el que nos dan a conocer, pero en el momento de la amortización, el banco trabaja con la tasa interna de retorno. Entonces vamos a calcular la TIR teniendo en cuenta la función X, ¿sí? Estas fórmulas financieras que tiene el computador. Le doy acá TIR, selecciono, ¿sí? Y vamos a establecer acá los valores. Para determinar el valor, entonces yo tengo que hacer una tablita aparte, ¿sí? Entonces voy a cancelar acá y voy a hacer acá primero mi tablita. Acá voy a colocar este valor del préstamo, que es el valor actual, pero en negativo, menos 20 millones de pesos. Y a partir de la cuota 1 me voy a traer estos valores de acá, ¿sí? Los flujos de efectivo por cada periodo. Entonces me lo voy a traer hasta la cuota 24. Ahí está. Ahora sí, ya tengo esta información. La voy a seleccionar acá aparte con un colorcito para identificar que no hace parte de mi tabla de amortización, sino una información que estoy teniendo en cuenta para calcular la tasa interna de retorno. Entonces, vuelvo a la fórmula financiera en Excel, selecciono TIR, acepto y en los valores, póngame mucho cuidado, voy a seleccionar desde el flujo de 20 millones de pesos hasta la última cuota, la número 24, acá, y le doy aceptar. Automáticamente me asigna el porcentaje mensual, el 2,33%, ¿sí? Entonces, acá, esa es la tasa que va a trabajar el sistema financiero, la tasa real.
vamos a calcular los intereses, el abono a capital y el capital o saldo a pagar. Ya tenemos la cuota fija mensual. Entonces, acá en el capital, yo me voy a traer este valor de los 20 millones de pesos, ¿sí? Y acá en intereses, yo voy a calcular este capital por la tasa interna de retorno, y como es un ejercicio que voy a repetir por cada uno de los periodos, entonces voy a fijar esa tasa. ¿Cómo la fijo? En sus teclados de sus ordenadores está la tecla función y hacen simultáneamente función F4, se fija y enter. Entonces acá yo ya puedo llevarla hacia abajo hasta la cuota número 24, y el abono a capital entonces consiste en tomar la cuota fija mensual menos los intereses, ¿cierto? Porque recuerden que la cuota fija mensual está compuesta por el abono a capital más los intereses. Entonces, esto es lo que yo voy a abonar a capital y eso es lo que se está pagando por intereses. Entonces, el saldo a pagar o el capital que queda sería 20 millones menos el abono a capital, ¿sí? Entonces, como ya tengo formulado, simplemente bajo hasta la cuota número 24 y ojo, aquí en el saldo a pagar me tiene que dar, la voy a señalar acá, me tiene que dar 0. Si en esa tabla de amortización, en la última cuota, que en este caso es 24, no me da 0, se tiene que volver a revisar alguna de las fórmulas le pudo haber quedado mal, ¿sí? Bueno, recordemos entonces que el banco nos estaba cobrando un estudio de crédito. Entonces vamos a colocar acá estudio de crédito por 165,000 pesos. Vamos a calcular los 165,000 pesos acá, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a contabilizar. Yo les voy a borrar acá, que ya traía información ahí. Bueno, entonces, vamos a hacer el reconocimiento. ¿Cómo vamos a hacer el reconocimiento? Teniendo en cuenta que el banco a mí me está cobrando un estudio de crédito por 165,000 pesos, pues ese valor lo tengo que disminuir al valor que me está prestando y es lo que realmente va a ingresar a la cuenta corriente que tiene la empresa para el taller práctico de Tecnicentro de Oriente. Entonces, en nuestro reconocimiento ingresaría al banco Moneda Nacional, pues este valor de los 20 millones de pesos menos el estudio de crédito, ¿sí? Ese valor es el que va a ingresar al banco. Y vamos a reconocer un gasto o una cuenta de resultado por pérdida correspondiente al estudio de crédito, que son los 165,000 pesos. Y se queda con una obligación financiera por aceptaciones bancarias correspondiente entonces a este valor, los 20 millones de pesos. Automáticamente estamos observando entonces que se cuenta con partida doble y estamos cumpliendo con uno de los principios contables, ¿sí? De la partida doble. Acá tenemos ya la información del tercero y pues estamos haciendo el reconocimiento del crédito bancario según pagaré número 2587 a 24 meses. Ya si ustedes quieren ampliar la información, ustedes pueden colocar acá por el sistema de amortización método francés. Acá. Método francés. ¿Sí?
Ojo, recuerden que estos videos, todos los videos que yo elaboro acá, son con valores diferentes a los que tienen ustedes en sus talleres, por lo cual tienen que ir a revisar la información puntual de su taller práctico y con base en eso establecer ya su actividad. Bueno, eso es todo, ya la parte de las cuotas como tal que nosotros vamos a manejar mes a mes, la vamos a hacer cuando realicemos los ejercicios o los reconocimientos precisamente de los ajustes, ¿vale? Espero haya sido muy clara la información en este video. Cualquier cosa me pueden contactar a mi número de WhatsApp. Que tengan una linda tarde.